Existe un secreto ancestral que separa a quienes construyen imperios de quienes apenas sobreviven en la mediocridad, y ese secreto no tiene nada que ver con talento, suerte o conexiones privilegiadas. Se trata de algo tan simple que la mayoría lo desprecia, tan poderoso que transforma destinos completos, y tan accesible que cualquiera podría adoptarlo desde mañana mismo. Sin embargo, la gran mayoría de las personas jamás lo descubrirá, no porque sea un conocimiento oculto guardado en bóvedas secretas, sino porque requiere algo que muy pocos están dispuestos a entregar: la voluntad férrea de sacrificar la comodidad inmediata por la grandeza futura. Napoleón Hill dedicó más de 2 décadas estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su tiempo, y entre todos los principios que identificó, encontró un patrón inquebrantable que compartían absolutamente todos: el dominio absoluto sobre las primeras horas del día. Mientras el mundo duerme sumido en la inconsciencia, mientras las masas presionan el botón de repetición por tercera o cuarta vez, mientras millones de personas despiertan con apenas minutos de sobra para llegar tarde a una vida que no les entusiasma, existe un grupo reducido que ya lleva horas construyendo su futuro. Estos individuos no son superhéroes ni poseen habilidades extraordinarias que el resto de la humanidad desconoce. Lo que los distingue es una comprensión profunda de una ley universal que Napoleón Hill denominó el principio de la acción decidida, y que aplicada al amanecer genera resultados tan monumentales que parecen rozar lo milagroso. La diferencia entre quien se levanta temprano con propósito definido y quien se arrastra fuera de la cama obligado por las circunstancias no es de minutos ni de horas, es la distancia que separa al arquitecto de su destino del simple espectador de la vida. El 1% más exitoso del mundo comprende algo que escapa a la percepción ordinaria. Cada amanecer representa una oportunidad de renacer, de reescribir la historia, de tomar el control absoluto sobre la única vida que tenemos. No se trata simplemente de madrugar por madrugar, de torturarse innecesariamente o de seguir modas pasajeras de productividad. Se trata de entender que las primeras horas del día son el terreno más fértil para sembrar las semillas del éxito, porque en esos momentos sagrados el mundo todavía no ha comenzado a exigir, a distraer, a desviar la atención hacia 1000 direcciones diferentes. Hill observó que los grandes triunfadores de la historia aprovechaban estas horas cuando la mente está fresca, cuando la voluntad aún no ha sido desgastada por las decisiones del día, cuando el espíritu permanece conectado con ese propósito mayor que muchos llaman destino. ¿Por qué entonces la mayoría prefiere permanecer bajo las sábanas, aferrándose a esos minutos adicionales de un descanso que nunca satisface realmente? La respuesta revela una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. El cerebro está programado para buscar el placer inmediato y evitar cualquier forma de incomodidad, incluso cuando esa incomodidad temporal es la puerta de entrada hacia todo lo que siempre hemos deseado. Napoleón Hill enseñó que entre el deseo y su realización existe siempre un precio, y que los únicos que cosechan las recompensas extraordinarias son aquellos dispuestos a pagar ese precio por adelantado, cuando nadie los está observando, cuando nadie los está aplaudiendo, cuando el único testigo de su disciplina es su propia conciencia. Levantarse temprano no es el sacrificio, es la inversión más rentable que cualquier ser humano puede hacer en sí mismo. Lo que estás a punto de descubrir en este contenido no son trucos superficiales ni técnicas de moda que prometen transformaciones mágicas. Vas a adentrarte en los principios fundamentales que Napoleón Hill identificó como las verdaderas claves del éxito, aplicados específicamente al ritual más poderoso que existe: conquistar el amanecer con propósito, disciplina y visión clara. Cada palabra que escucharás ha sido extraída de las enseñanzas de quien dedicó su vida entera a descifrar el código del éxito humano, estudiando de cerca gigantes como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y cientos más. Si estás listo para dejar de ser un observador pasivo de tu propia vida y convertirte en el creador consciente de tu destino, si estás dispuesto a comprender que separa realmente al 1% del resto, entonces este es el momento de prestar atención absoluta, porque lo que viene podría cambiar tu vida para siempre. Napoleón Hill dedicó años de investigación exhaustiva para comprender por qué ciertos individuos alcanzaban niveles extraordinarios de éxito mientras otros, con similares o incluso superiores capacidades intelectuales, permanecían atrapados en la mediocridad. Entre todos los descubrimientos que realizó,
Uno de los patrones más consistentes fue la relación directa entre el control de las primeras horas del día y la capacidad de manifestar resultados excepcionales en todas las áreas de la vida. No se trataba de una coincidencia ni de un detalle menor en las biografías de estos titanes, sino de un principio fundamental que operaba como la piedra angular sobre la cual se construían todos los demás hábitos de éxito. Hill observó que estos hombres y mujeres no simplemente despertaban temprano por obligación o por circunstancias externas, sino que habían desarrollado una filosofía completa alrededor de este acto aparentemente simple, transformándolo en un ritual sagrado de autodeterminación. La mayoría de las personas viven lo que Hill llamaba la mentalidad de reacción, despertando cada mañana no con un propósito definido, sino con una vaga sensación de obligación hacia responsabilidades que otros han establecido para ellas. Estas personas abren los ojos y lo primero que hacen es revisar mensajes, noticias, demandas externas, permitiendo que el mundo dicte el tono emocional de su día antes siquiera de haber puesto un pie fuera de la cama. En contraste, el 1% que Hill estudió operaba desde lo que él denominaba mentalidad de creación, comprendiendo que quien controla la primera hora del día controla la dirección completa de su vida. Estos individuos habían comprendido algo profundo. El amanecer no es simplemente el inicio de un nuevo día, es el momento en que se establece el estado mental, emocional y espiritual desde el cual se experimentará todo lo que venga después. Cuando Andrew Carnegie compartió con Napoleón Hill los secretos de su fortuna monumental, uno de los principios que enfatizó con particular intensidad fue el concepto del tiempo dominado versus el tiempo desperdiciado. Carnegie explicaba que la mayoría de las personas regala las horas más valiosas del día a la inconsciencia del sueño prolongado, sin comprender que esas primeras horas de vigilia son cuando el cerebro humano funciona en su estado más óptimo para el pensamiento creativo, la planificación estratégica y la toma de decisiones que verdaderamente importan. No se trataba de dormir menos por dormir menos, sino de despertar con un propósito tan ardiente que la tentación de permanecer dormido se volviera simplemente irrelevante ante la magnitud de lo que se estaba construyendo. Carnegie sostenía que cada hora ganada al amanecer equivalía a 3 horas de trabajo en medio del día, cuando la mente ya está saturada de distracciones y agotada por 1000 decisiones menores. El concepto de propósito definido, uno de los pilares centrales en las enseñanzas de Napoleón Hill, encuentra su expresión más poderosa en el acto de levantarse temprano con intención clara. Hill observó que las personas exitosas no simplemente tenían metas, sino que vivían cada día como si ese día fuera la única oportunidad de acercarse a esas metas, y esa urgencia transformadora comenzaba en el primer momento de vigilia. Levantarse temprano sin un propósito definido es tan inútil como tener un automóvil sin un destino al cual conducir. Se gasta energía sin dirección, se experimenta movimiento sin progreso real. En cambio, cuando el acto de despertar está vinculado a un objetivo mayor, cuando existe una razón tan poderosa que el cuerpo se levanta casi por voluntad propia, entonces cada amanecer se convierte en un acto de reafirmación del compromiso con el propio destino. Hill también descubrió que la disciplina de levantarse temprano funcionaba como lo que él llamaba un transmisor de confianza hacia el subconsciente. Cada vez que una persona vence la resistencia inicial de abandonar la comodidad de la cama, está enviando un mensaje inequívoco a las capas más profundas de su mente. Soy alguien que cumple con lo que decide, soy capaz de dominar mis impulsos, soy el arquitecto de mi experiencia. Esta comunicación silenciosa pero poderosa con el subconsciente genera un efecto compuesto que se extiende mucho más allá del simple acto de madrugar. La persona que desarrolla el hábito de levantarse temprano con propósito comienza a experimentar un incremento gradual pero sostenido en su autoestima, en su sentido de control personal, en su creencia fundamental de que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Thomas Edison, otro de los genios estudiados exhaustivamente por Napoleón Hill, confesó que algunas de sus invenciones más revolucionarias habían sido concebidas en las horas previas al amanecer, cuando el mundo permanecía en silencio y su mente podía acceder a lo que Hill llamaba inteligencia infinita. Edison no creía en la casualidad ni en la inspiración mágica, creía en crear las condiciones óptimas para que las ideas brillantes pudieran emerger, y había identificado que esas condiciones se presentaban consistentemente en las primeras horas del día. La tranquilidad, la ausencia de interrupciones, el estado mental particular que se experimenta al despertar,
todo confluía para crear un espacio donde la creatividad y la claridad podían florecer sin obstáculos. Esta no era teoría abstracta, sino práctica probada que había generado resultados tangibles y transformadores. La gran trampa en la que cae la mayoría, según Hill, es confundir estar ocupado con ser productivo, y esta confusión comienza desde el momento mismo en que despiertan. Las personas se levantan tarde, corren de un lado a otro, viven en un estado de urgencia perpetua, pero toda esa actividad frenética raramente se traduce en progreso real hacia objetivos significativos. En contraste, aquellos que conquistan el amanecer tienen la oportunidad de trabajar en sus prioridades más importantes antes de que el mundo comience a exigir atención, antes de que surjan las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, las crisis del día. Hill enfatizaba que esta diferencia no era trivial sino fundamental, porque determinaba si la persona estaba viviendo su vida según su propio diseño o simplemente respondiendo al diseño que otros habían trazado para ella. Napoleón Hill identificó que uno de los mayores obstáculos para el éxito no era la falta de oportunidades ni la ausencia de recursos, sino lo que él llamaba la deriva mental, esa tendencia del ser humano a dejar que sus pensamientos vaguen sin rumbo, permitiendo que circunstancias externas dicten su estado emocional y mental. La práctica de levantarse temprano con propósito era, en esencia, una declaración de guerra contra esta deriva, una forma de tomar las riendas de la propia mente antes de que el caos del mundo pudiera infiltrarse y establecer su agenda. Los grandes triunfadores que Hill estudió comprendían que la batalla por el éxito se ganaba o se perdía en los primeros momentos del día, cuando se decidía si serían ellos quienes dirigirían su enfoque o si permitirían que cualquier estímulo externo robara su atención. El concepto de autosugestión, fundamental en las enseñanzas de Hill, encuentra su aplicación más poderosa en las primeras horas de vigilia. Cuando la mente recién emerge del sueño, existe una ventana de oportunidad única donde el subconsciente permanece especialmente receptivo a las ideas que se plantan conscientemente. Los individuos del 1% habían descubierto esto por experiencia directa y utilizaban las primeras horas del día para programar su mente con los pensamientos, imágenes y emociones que deseaban experimentar durante las siguientes 24 horas. No dejaban este proceso al azar ni permitían que los primeros pensamientos del día fueran quejas, preocupaciones o ansiedades, sino que deliberadamente inundaban su conciencia con visiones claras de sus objetivos, afirmaciones de su capacidad y sentimientos de gratitud por lo que estaban construyendo. Hill observó que Henry Ford tenía un ritual matutino que consideraba más importante que cualquier reunión de negocios o decisión estratégica que tomara durante el resto del día. Ford dedicaba la primera hora después de despertar a lo que él llamaba su momento de comunión con el propósito, un periodo durante el cual no permitía ninguna interrupción y se concentraba exclusivamente en visualizar con total claridad los resultados que deseaba manifestar. No se trataba de un ejercicio místico o de pensamiento mágico, sino de una aplicación práctica de principios psicológicos que Ford había comprobado una y otra vez en su propia experiencia. Sabía que la mente funciona como un imán, atrayendo hacia sí aquello en lo que se enfoca de manera consistente, y las primeras horas del día eran su oportunidad de calibrar ese imán en la dirección correcta. La resistencia que la mayoría siente al despertador no es realmente resistencia física, sino resistencia psicológica, una manifestación de lo que Napoleón Hill llamaba el miedo a la autodisciplina. En el fondo, la lucha por quedarse en la cama representa una batalla más profunda entre dos versiones de uno mismo, la versión que desea comodidad inmediata y la versión que anhela grandeza futura. Hill enfatizaba que cada pequeña victoria en esta batalla interna fortalece la versión victoriosa y debilita la versión derrotada, creando un ciclo que con el tiempo determina el carácter completo de la persona. Quien cede consistentemente ante la tentación del sueño extra está entrenando su voluntad para la debilidad, mientras que quien se levanta con determinación está forjando una voluntad de acero que eventualmente se manifestará en todas las áreas de su vida. Los empresarios y líderes que Hill entrevistó revelaron que sus mejores ideas, sus decisiones más acertadas y sus momentos de mayor claridad raramente ocurrían durante las horas de oficina rodeados de personas y demandas urgentes. Estos momentos de genio llegaban en la quietud del amanecer, cuando podían pensar sin filtros, cuando su intuición podía hablar sin ser ahogada por el ruido externo.
Hill teorizó que existe algo en el estado neurológico del cerebro recién despierto que facilita el acceso a lo que él llamaba la mente maestra universal, esa fuente de sabiduría que trasciende el conocimiento individual y que solo puede ser percibida cuando la mente consciente se aquieta lo suficiente. Las primeras horas del día proporcionaban ese silencio necesario, ese espacio sagrado donde podía ocurrir la magia del pensamiento profundo y la inspiración genuina. Napoleón Hill también descubrió un patrón fascinante relacionado con lo que él denominaba la ley de rendimientos crecientes aplicada al tiempo. Observó que una hora trabajada a las 5 de la mañana, cuando la mente está fresca y el mundo permanece dormido, producía resultados significativamente superiores a 3 o 4 horas trabajadas al mediodía o en la tarde, cuando la fatiga mental ha comenzado a instalarse y las distracciones se multiplican exponencialmente. Esta no era una opinión subjetiva, sino un patrón consistente respaldado por testimonios de docenas de individuos exitosos que llevaban registros meticulosos de su productividad. La matemática era simple pero revolucionaria. Ganar 2 horas al amanecer equivalía a ganar un día completo en términos de progreso real hacia objetivos significativos. El sacrificio del sueño adicional, que para muchos parece un precio demasiado alto, era visto por estos triunfadores desde una perspectiva completamente diferente. Hill explicaba que ellos no lo consideraban un sacrificio en absoluto, sino una inversión con retornos monumentales. Preguntaban retóricamente, ¿cuánto vale la diferencia entre vivir una vida ordinaria y crear una existencia extraordinaria? ¿Qué precio tiene despertar cada día con la certeza de estar construyendo algo significativo versus la sensación de estar simplemente dejando que los días pasen? Para quienes habían experimentado el poder transformador de conquistar el amanecer, la respuesta era obvia. Los minutos adicionales de sueño no les proporcionaban ni una fracción del valor que obtenían de esas horas robadas a la noche para invertirlas en su futuro. Uno de los descubrimientos más profundos de Napoleón Hill fue comprender que el éxito no es un evento aislado ni un golpe de suerte, sino el resultado inevitable de pequeñas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Y entre todas esas pequeñas decisiones, la que se toma cada mañana al sonar el despertador es probablemente la más reveladora del carácter de una persona. Hill observaba que podía predecir con asombrosa precisión el futuro de alguien simplemente conociendo su relación con las primeras horas del día. Aquellos que dominaban sus mañanas terminaban dominando sus vidas, mientras que quienes comenzaban cada día cediendo ante la tentación de la comodidad tendían a pasar sus vidas enteras cediendo ante todo tipo de tentaciones y resistencias. La disciplina, según las enseñanzas de Hill, no es algo con lo que se nace sino algo que se construye deliberadamente a través de la repetición consciente de actos que requieren vencer resistencia interna. Levantarse temprano funcionaba como el gimnasio perfecto para entrenar esta capacidad fundamental, porque el desafío se presentaba todos los días sin excepción, ofreciendo una oportunidad constante de fortalecer el músculo de la voluntad. Cada vez que el cuerpo quería quedarse dormido pero la mente decidía levantarse, se estaba practicando la habilidad más importante para el éxito, la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no se tiene ganas, especialmente cuando no se tiene ganas. Hill enfatizaba que esta habilidad, una vez desarrollada en el contexto del despertar temprano, se transfería automáticamente a todas las demás áreas donde se requería autodisciplina. Los estudios de Napoleón Hill sobre los hábitos de los millonarios revelaron algo sorprendente para muchos. Estos individuos no trabajaban necesariamente más horas que el resto de las personas, pero trabajaban horas distintas y con una intensidad diferente. La ventaja competitiva no venía de la cantidad, sino de la calidad y el momento estratégico del esfuerzo. Mientras la mayoría desperdiciaba las primeras horas del día en actividades de bajo valor como revisar redes sociales, leer noticias negativas o simplemente permanecer en un estado de semiconsciencia, los triunfadores utilizaban ese mismo tiempo para realizar el trabajo profundo que verdaderamente movía la aguja en sus vidas. Planificaban sus estrategias, visualizaban sus metas, leían materiales que expandían su mente, creaban en lugar de consumir. Hill identificó lo que llamaba el principio de momentum aplicado a las rutinas matutinas. Observó que cuando una persona comienza su día con una victoria, por pequeña que sea, genera un impulso psicológico que facilita las siguientes victorias a lo largo del día.
Levantarse temprano a pesar de no tener ganas era esa primera victoria, ese primer logro que establecía el tono de toda la jornada. La persona que había vencido la tentación más inmediata de su día se sentía automáticamente más capaz de vencer cualquier otra tentación o desafío que se presentara después. En contraste, quien comenzaba el día cediendo ante la resistencia más básica había establecido un patrón de derrota que tendía a repetirse en situaciones subsecuentes, creando un ciclo negativo difícil de romper. La conexión entre el acto de levantarse temprano y el concepto de fe que Hill consideraba fundamental para el éxito no era obvia para la mayoría, pero él había identificado claramente en sus investigaciones. Cada vez que una persona se levantaba antes del amanecer trabajando en sus sueños cuando nadie estaba mirando, cuando no había aplausos ni reconocimiento inmediato, estaba demostrando fe genuina en que su esfuerzo eventualmente produciría resultados. Esta fe no era ciega ni irracional, sino basada en la comprensión de que las leyes universales del esfuerzo y recompensa operan con precisión matemática, aunque sus frutos no siempre sean inmediatamente visibles. Los grandes triunfadores plantaban semillas en la oscuridad del amanecer con la certeza absoluta de que esas semillas germinarían cuando llegara su tiempo. Napoleón Hill también exploró la dimensión espiritual del acto de despertar temprano, aunque lo hacía desde una perspectiva práctica más que religiosa. Observaba que las grandes mentes de la historia, desde filósofos hasta científicos, habían reportado experiencias de conexión con algo más grande que ellos mismos durante las horas previas al amanecer. Hill teorizaba que en ese estado particular de vigilia temprana, cuando el ego todavía no ha tomado control completo de la conciencia, existe una apertura natural hacia la inspiración, la intuición y lo que él llamaba inteligencia infinita. Los individuos exitosos que entrevistó no necesariamente utilizaban terminología espiritual, pero todos describían sensaciones similares, momentos de claridad extraordinaria, ideas que parecían llegar de ninguna parte, soluciones a problemas que habían estado buscando durante semanas. El concepto de persistencia, otro pilar fundamental en las enseñanzas de Hill, encontraba su campo de entrenamiento perfecto en la práctica diaria de levantarse temprano. No bastaba con hacerlo un día o una semana cuando la motivación estaba alta, la verdadera transformación ocurría cuando se convertía en un hábito inquebrantable que se mantenía incluso en los días difíciles, cuando el cuerpo pedía descanso, cuando las circunstancias ofrecían excusas legítimas para quedarse en cama. Hill enseñaba que la persistencia no es simplemente continuar haciendo lo mismo esperando resultados diferentes, sino mantener el compromiso con principios correctos incluso cuando los resultados no son inmediatamente evidentes, confiando en que la constancia eventualmente rompe cualquier resistencia y produce los frutos deseados. Napoleón Hill desarrolló el concepto de lo que llamaba la mente maestra, la idea de que cuando dos o más personas se unen con un propósito común y trabajan en armonía perfecta, crean una fuerza que trasciende la suma de sus capacidades individuales. Sin embargo, antes de poder formar parte de cualquier mente maestra externa, Hill enfatizaba que era necesario primero dominar la mente maestra interna, esa alineación perfecta entre el consciente y el subconsciente, entre el deseo y la acción, entre la visión y la ejecución diaria. El acto de levantarse temprano con propósito definido era precisamente el entrenamiento para desarrollar esta coherencia interna, esta integración entre lo que se dice querer y lo que realmente se hace cuando nadie está observando. Los estudios de Hill sobre fracasos y éxitos revelaron un patrón inquietante. La mayoría de las personas que fallaban en alcanzar sus metas no lo hacían por falta de conocimiento, recursos o oportunidades, sino por lo que él llamaba autosabotaje inconsciente. Este autosabotaje se manifestaba de 1000 formas diferentes, pero una de las más comunes era precisamente la incapacidad de mantener disciplinas básicas como levantarse a la hora planeada. Hill explicaba que cuando existe una desconexión entre lo que la mente consciente afirma querer y lo que el comportamiento real demuestra, el subconsciente recibe mensajes contradictorios y termina trabajando en contra de los objetivos declarados. En contraste, quien desarrollaba la coherencia de levantarse temprano como había decidido estaba enviando señales claras y consistentes a todas las capas de su mente, creando una alineación poderosa que facilitaba el logro de cualquier meta. Hill observó que Andrew Carnegie tenía una filosofía particular sobre lo que él llamaba el capital temporal, la idea de que el tiempo es el único recurso verdaderamente democrático porque todos reciben exactamente 24 horas cada día,
sin importar su riqueza, posición social o circunstancias. La diferencia entre quienes construían fortunas y quienes permanecían en la pobreza no estaba en cuánto tiempo tenían, sino en cómo invertían ese tiempo. Carnegie insistía en que las primeras 2 horas del día valían más que las siguientes 10 combinadas, no porque el tiempo en sí fuera diferente, sino porque la calidad de pensamiento y acción posible durante esas horas era exponencialmente superior. Quien comprendía esto y actuaba en consecuencia, estaba literalmente duplicando o triplicando su capital temporal en comparación con quien desperdiciaba esas horas preciosas. La resistencia al cambio es una fuerza poderosa que Napoleón Hill identificó como uno de los mayores enemigos del progreso humano. Esta resistencia se manifiesta más intensamente cuando se intenta modificar patrones establecidos, y pocos patrones están tan profundamente arraigados como los hábitos de sueño. Hill explicaba que el cerebro tiene una tendencia natural a buscar homeostasis, a mantener todo como está, y por eso cualquier intento de levantarse más temprano de lo habitual enfrenta una resistencia feroz durante las primeras semanas. Los individuos exitosos que estudiaban no eran inmunes a esta resistencia, pero habían aprendido a reconocerla por lo que era, una reacción temporal del sistema nervioso que eventualmente se disolvería si se mantenía la práctica con suficiente constancia. Sabían que la incomodidad era el precio de entrada a un nuevo nivel de funcionamiento. Hill desarrolló el concepto de lo que llamaba transmutación de energía, la idea de que la energía humana puede ser redirigida desde manifestaciones inferiores hacia expresiones superiores. Observó que muchas personas desperdiciaban enormes cantidades de energía en preocupaciones, quejas, chismes y pensamientos negativos que no producían ningún resultado constructivo. Los grandes triunfadores habían aprendido a transmutar esa misma energía hacia actividades productivas, y el mejor momento para realizar esta transmutación era precisamente las primeras horas del día. Cuando la mente está fresca y no ha sido contaminada todavía por las frustraciones y distracciones cotidianas, es mucho más fácil dirigir la energía mental hacia objetivos elevados, hacia pensamientos constructivos, hacia acciones que verdaderamente importan. Uno de los aspectos más fascinantes que Hill descubrió en sus entrevistas con personas extraordinariamente exitosas era su relación con lo que él llamaba tiempo sagrado. Estos individuos no veían las primeras horas del día simplemente como tiempo adicional para trabajar, sino como un espacio sagrado que debía ser protegido celosamente de cualquier invasión externa. Thomas Edison, por ejemplo, amenazaba con despedir a cualquier empleado que lo interrumpiera durante sus horas matutinas de reflexión e invención, no por arrogancia sino porque comprendía que ese tiempo era donde se generaba el verdadero valor. Hill enfatizaba que esta actitud no era egoísmo sino sabiduría, porque proteger el tiempo más productivo del día era proteger la capacidad misma de crear, innovar y avanzar hacia objetivos significativos. La conexión entre la salud física y el éxito que Napoleón Hill exploró en sus investigaciones incluía observaciones importantes sobre los patrones de sueño. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Hill descubrió que las personas más exitosas no necesariamente dormían más que el resto, pero dormían mejor y más estratégicamente. Habían aprendido a optimizar su descanso acostándose temprano en lugar de desperdiciar las noches en actividades de bajo valor, y despertaba naturalmente temprano porque sus cuerpos se habían adaptado a un ritmo que estaba alineado con sus objetivos. Hill explicaba que el cuerpo humano responde notablemente bien a la consistencia, y que establecer un horario regular de sueño optimizado era una de las inversiones más inteligentes que cualquiera podía hacer en su propio bienestar y productividad. Napoleón Hill identificó que uno de los principios más poderosos pero menos comprendidos del éxito era lo que él llamaba la ley de compensación, la idea de que el universo mantiene un balance perfecto donde todo lo que se recibe debe ser pagado de alguna forma. Esta ley operaba con particular claridad en el contexto del tiempo y la disciplina matutina. Aquellos que deseaban obtener resultados extraordinarios pero no estaban dispuestos a pagar el precio de levantarse temprano y trabajar en sus sueños cuando otros dormían estaban, en esencia, tratando de violar una ley universal, y el resultado inevitable era el fracaso o la mediocridad. Hill enfatizaba que el universo no hace excepciones, que cada persona que había alcanzado grandeza había pagado el precio completo por adelantado, y que una parte significativa de ese precio se pagaba en las horas oscuras del amanecer.
La mayoría de las personas opera bajo la ilusión de que el éxito llegará cuando encuentren la idea correcta, el contacto adecuado o el momento perfecto, pero Hill descubrió que los verdaderos triunfadores pensaban de manera radicalmente diferente. Para ellos, el éxito no era algo que encontraban sino algo que construían, ladrillo a ladrillo, día a día, comenzando con la decisión diaria de levantarse temprano y trabajar en su visión. No esperaban inspiración para actuar, actuaban hasta generar inspiración. No buscaban sentirse motivados para comenzar, comenzaban y la motivación aparecía en el proceso. Esta inversión de la fórmula convencional era precisamente lo que los distinguía del 99% que permanecía esperando condiciones ideales que nunca llegaban. Hill observó que existía una correlación directa entre el nivel de autodisciplina de una persona y su capacidad de influir en otros y liderar efectivamente. Los grandes líderes que estudió comandaban respeto no principalmente por sus títulos o su carisma, sino porque irradiaban una cualidad intangible que provenía del autodominio. Cuando alguien ha demostrado la capacidad de dominarse a sí mismo, de hacer lo que dice que hará incluso cuando es difícil, de mantener compromisos consigo mismo con la misma seriedad que los compromisos con otros, desarrolla una presencia que otros perciben intuitivamente. La disciplina de levantarse temprano era uno de los entrenamientos más efectivos para desarrollar este autodominio, porque requería vencer impulsos primitivos del cuerpo cada día, forjando un carácter que eventualmente se manifestaba en todas las interacciones y decisiones. El concepto de imaginación creativa era central en las enseñanzas de Napoleón Hill, y él había identificado que esta facultad operaba con mayor poder durante las primeras horas de vigilia. La imaginación creativa no era fantasía escapista, sino la capacidad de visualizar soluciones, oportunidades y posibilidades que no son inmediatamente evidentes. Hill explicaba que cuando la mente racional todavía no ha tomado control completo, cuando el hemisferio creativo del cerebro tiene espacio para expresarse sin la censura del pensamiento lógico, es cuando emergen las ideas verdaderamente revolucionarias. Los inventores, artistas y empresarios innovadores que entrevistó confirmaban esta observación una y otra vez, reportando que sus mejores conceptos habían nacido en esas primeras horas del día cuando su imaginación tenía libertad para explorar sin restricciones. Hill también exploró la dimensión psicológica de lo que llamaba el efecto acumulativo de pequeñas victorias. Cada vez que una persona se levantaba temprano como había planeado, no solo estaba ganando tiempo adicional, sino también acumulando evidencia psicológica de su propia confiabilidad. Esta evidencia se almacenaba en el subconsciente y gradualmente transformaba la autoimagen de la persona. Alguien que se levanta tarde repetidamente desarrolla una identidad de persona indisciplinada e inconsistente, mientras que quien mantiene el hábito de despertar temprano construye una identidad de persona confiable y determinada. Hill enfatizaba que esta transformación de la identidad era más valiosa que cualquier logro externo, porque una vez que alguien se ve a sí mismo como persona disciplinada y capaz, ese nuevo autoconcepto se convierte en el fundamento sobre el cual se construyen todos los éxitos futuros. Los estudios de Hill sobre la naturaleza del hábito revelaron que los seres humanos son esencialmente máquinas de hábitos, ejecutando la mayor parte de sus comportamientos de manera automática sin intervención consciente. Esta característica podía ser una bendición o una maldición dependiendo de qué hábitos se hubieran instalado. Levantarse temprano durante 21 días consecutivos era suficiente para comenzar a programar un nuevo patrón neurológico, pero se requerían al menos 90 días de práctica consistente para que el hábito se volviera verdaderamente automático. Hill aconsejaba a sus estudiantes que se comprometieran con este periodo de instalación del hábito sin importar cómo se sintieran, confiando en que el proceso funcionaría si se le daba tiempo suficiente. Advertía que abandonar después de 1 o 2 semanas de incomodidad era garantizar el fracaso, mientras que persistir a través de la resistencia inicial casi garantizaba el éxito. Napoleón Hill también identificó lo que llamaba el principio de contraste aplicado a la experiencia vital. Explicaba que solo aquellos que habían experimentado la disciplina de levantarse temprano podían verdaderamente apreciar el poder que confiere, de la misma manera que solo quien ha conocido la oscuridad puede apreciar plenamente la luz. La mayoría vivía en un estado de ignorancia neutral, ni disfrutando plenamente su tiempo ni sintiéndose mal por desperdiciarlo, simplemente existiendo en una zona gris de mediocridad.
Pero quien había probado lo que significa conquistar el amanecer y luego lo abandonaba experimentaba un contraste doloroso, una conciencia aguda de estar traicionando su potencial. Hill consideraba que esta conciencia, aunque temporalmente incómoda, era en realidad un regalo porque proveía la motivación necesaria para retomar el camino correcto. Uno de los descubrimientos más contraintuitivos de Napoleón Hill fue que la mayor batalla por el éxito no se libraba en el mercado, en las oficinas o en las salas de juntas, sino en la mente de cada individuo durante esos primeros segundos después de que sonaba el despertador. En ese breve momento existía una bifurcación del destino, una encrucijada donde se decidía si esa persona viviría ese día como arquitecta de su futuro o como víctima de sus circunstancias. Hill observaba que los segundos entre escuchar el despertador y tomar la decisión de levantarse eran probablemente los más críticos de todo el día, porque establecían el patrón de si esa persona respondería a los desafíos con acción decidida o con procrastinación y excusas. La calidad de esos pocos segundos predecía la calidad de las siguientes 24 horas. Hill desarrolló el concepto de lo que llamaba momentum psicológico, la idea de que una vez que se inicia movimiento en una dirección particular, se vuelve progresivamente más fácil mantener ese movimiento. Levantarse temprano creaba momentum positivo que arrastraba consigo el resto del día, facilitando otras decisiones difíciles y acciones requeridas. En contraste, quedarse en cama cediendo a la tentación creaba momentum negativo, un patrón de debilidad que se repetía en decisiones subsecuentes. Hill enfatizaba que este principio operaba independientemente de la conciencia o intención de las personas. Era una ley psicológica tan confiable como las leyes de la física. Quien comprendía esto y lo utilizaba a su favor colocaba el viento a sus espaldas, mientras que quien lo ignoraba estaba constantemente remando contra la corriente. Los grandes empresarios que Hill estudió tenían una comprensión sofisticada de lo que él llamaba el concepto de energía limitada. Reconocían que aunque el día tuviera 24 horas, la energía mental y la capacidad de toma de decisiones de calidad no eran ilimitadas. Existía un número finito de decisiones que podían tomar cada día antes de que la fatiga de decisión comenzara a degradar la calidad de su juicio. Por esta razón, protegían ferozmente sus primeras horas del día, reservándolas para las decisiones más importantes y el trabajo más valioso, cuando su energía mental estaba en su punto máximo. Hill explicaba que desperdiciar estas horas en actividades triviales era como usar diamantes para cavar zanjas, técnicamente posible pero estratégicamente absurdo. El concepto de fe que Napoleón Hill consideraba absolutamente fundamental para cualquier logro importante encontraba su expresión más pura en el acto de levantarse temprano a trabajar en sueños que todavía no se había manifestado. Cada mañana que una persona se levantaba en la oscuridad para trabajar en su visión estaba demostrando fe activa, no fe pasiva que simplemente espera que las cosas mejoren. Hill distinguía claramente entre estos dos tipos de fe, explicando que la fe pasiva era en realidad solo esperanza disfrazada, mientras que la fe activa era la certeza que impulsa la acción incluso en ausencia de garantías. Los triunfadores que estudió no necesitaban ver el camino completo antes de comenzar a caminar. Tenían la fe de dar el primer paso confiando en que el siguiente se revelaría a su debido tiempo. Hill también exploró la conexión entre el acto de levantarse temprano y el desarrollo de lo que él llamaba visión penetrante, la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales y comprender las fuerzas subyacentes que realmente determinan los resultados. Observó que las personas que mantenían la disciplina de despertar antes del amanecer desarrollaban gradualmente una claridad mental superior, una capacidad de pensamiento que trascendía lo obvio y alcanzaba niveles más profundos de comprensión. Hill teorizaba que esto ocurría porque el acto mismo de levantarse temprano requería vencer la inercia mental, y este proceso de vencer inercia fortalecía la capacidad general de penetrar más allá de la superficie de cualquier situación o problema. Napoleón Hill identificó que uno de los errores más comunes de las personas que aspiraban al éxito era lo que él llamaba la mentalidad de todo o nada. Estas personas querían transformaciones dramáticas e inmediatas, y cuando no las obtenían abandonaban sus esfuerzos, declarando el experimento un fracaso. En contraste, los verdaderos triunfadores comprendían el poder del efecto compuesto, el principio de que pequeñas acciones consistentes producen resultados monumentales a lo largo del tiempo.
Levantarse una hora más temprano cada día no parecía gran cosa en el contexto de un día individual, pero multiplicado por 365 días resultaba en 365 horas adicionales al año, el equivalente a más de 15 días completos de tiempo productivo extra. Hill enfatizaba que esta matemática simple pero poderosa era ignorada por la mayoría que buscaba atajos y fórmulas mágicas. El concepto de lo que Hill llamaba entorno mental también jugaba un papel crucial en la capacidad de mantener el hábito de levantarse temprano. Hill explicaba que el subconsciente absorbe constantemente información del ambiente y de las personas con las que se interactúa, y esta información influye poderosamente en los comportamientos y creencias. Si una persona se rodeaba de otros que también valoraban la disciplina del despertar temprano, que hablaban positivamente sobre este hábito y que modelaban el comportamiento deseado, el subconsciente recibía refuerzo constante que hacía mucho más fácil mantener la práctica. En contraste, rodearse de personas que se burlaban de la idea, que glorificaban quedarse despiertos hasta tarde sin propósito o que generalmente exhibían falta de disciplina creaba un entorno mental tóxico que saboteaba incluso las mejores intenciones. Napoleón Hill desarrolló extensamente el concepto de lo que llamaba la mente maestra aplicada al desarrollo personal, la idea de que cada individuo tenía la capacidad de crear una alianza interna entre su mente consciente y su subconsciente que producía resultados imposibles de lograr cuando estas dos facetas operaban en conflicto. El momento óptimo para establecer esta alianza era precisamente al despertar, cuando el velo entre el consciente y el subconsciente era más delgado y la comunicación entre ambos podía fluir con mayor facilidad. Los individuos exitosos que Hill estudió habían desarrollado rituales matutinos específicos diseñados para alinear estas dos dimensiones de su mente, asegurándose de que trabajaran en armonía perfecta hacia los mismos objetivos en lugar de sabotearse mutuamente. Hill observó que Thomas Edison tenía una práctica particular que consideraba responsable de muchas de sus invenciones más brillantes. Edison deliberadamente se despertaba varias horas antes del amanecer y pasaba ese tiempo en lo que él llamaba un estado de somnolencia consciente, un punto intermedio entre el sueño y la vigilia plena donde las ideas fluían con una libertad que no experimentaba en ningún otro momento. Edison explicaba que en ese estado su mente crítica todavía no había tomado control completo, permitiendo que ideas aparentemente absurdas o imposibles emergieran sin ser censuradas inmediatamente. Hill teorizó que este estado era en realidad un acceso directo a lo que él llamaba inteligencia infinita, esa fuente universal de sabiduría que está disponible para todos, pero que solo puede ser percibida cuando la mente consciente se aquieta lo suficiente. El concepto de sacrificio que Napoleón Hill exploraba en relación con el éxito tomaba un significado particular cuando se aplicaba al acto de levantarse temprano. Hill explicaba que la mayoría de las personas tenía una comprensión invertida del sacrificio, viéndolo como algo negativo que debía evitarse. En contraste, los grandes triunfadores comprendían que el verdadero sacrificio no era renunciar al sueño adicional, sino renunciar a sus sueños de vida por aferrarse a la comodidad temporal. Hill preguntaba retóricamente, ¿qué es más costoso, sacrificar una hora de sueño cada mañana o sacrificar toda una vida de potencial sin realizar? La respuesta era obvia para quienes habían desarrollado la perspectiva correcta, pero permanecía invisible para las masas que operaban bajo programación mental defectuosa. Hill identificó que uno de los factores que separaba a los líderes verdaderos de los seguidores era lo que él llamaba iniciativa personal, la capacidad de iniciar acción sin necesidad de supervisión, instrucción o motivación externa. Levantarse temprano era el entrenamiento perfecto para desarrollar esta cualidad porque no había nadie despertando a la persona, nadie verificando si cumplía, nadie aplicando consecuencias inmediatas si fallaba. La disciplina debía venir completamente desde adentro, desde un compromiso interno con la excelencia que no dependía de factores externos. Hill enfatizaba que las personas que desarrollaban este nivel de iniciativa personal eventualmente se elevaban por encima de la multitud en cualquier campo que eligieran, porque no necesitaban que otros los empujaran hacia el éxito, eran autopropulsados. La conexión entre levantarse temprano y lo que Napoleón Hill llamaba el principio de acción organizada era fundamental en sus enseñanzas. Hill explicaba que tener grandes sueños y objetivos ambiciosos era importante, pero totalmente insuficiente sin acción organizada y sistemática.
Las primeras horas del día proporcionaban el tiempo ideal para realizar esta organización, para planificar las acciones del día con precisión quirúrgica antes de que el caos y las demandas externas hicieran imposible el pensamiento estratégico. Los individuos exitosos que Hill estudió no improvisaban sus días, sino que los diseñaban con anticipación, y ese diseño ocurría invariablemente en las horas tempranas cuando podían pensar con claridad absoluta. Hill también exploró la dimensión de lo que llamaba transmisión de pensamientos, la idea de que los pensamientos tienen una naturaleza vibratoria y que pueden influir en otros a nivel subconsciente. Aunque esto pueda sonar esotérico, Hill había documentado numerosos casos de personas que reportaban intuiciones, ideas o sincronías que parecían conectarse con los pensamientos de otros. Teorizaba que cuando una persona dedicaba las primeras horas del día a pensamientos elevados, a visualizar objetivos nobles y a generar energía mental positiva, no solo se beneficiaba directamente, sino que también comenzaba a atraer hacia sí personas y oportunidades alineadas con esa vibración mental. Este principio operaba de manera más poderosa durante las horas tempranas porque la mente estaba menos contaminada por las influencias caóticas del día. Napoleón Hill enfatizaba que el desarrollo del carácter era el verdadero propósito de la vida, más importante incluso que la acumulación de riqueza o fama. Explicaba que el carácter se forjaba precisamente en momentos de tensión entre lo fácil y lo correcto, entre la gratificación inmediata y el beneficio a largo plazo. La decisión matutina de levantarse o quedarse dormido era uno de esos momentos cruciales de formación del carácter que se repetía todos los días. Cada victoria fortalecía el carácter, cada derrota lo debilitaba, y con el tiempo el carácter se convertía en el destino. Hill citaba a menudo la observación de que los hábitos se convierten en carácter, el carácter se convierte en destino, y el punto de partida de toda esta cadena era la decisión diaria que se tomaba cuando sonaba el despertador. Napoleón Hill dedicó considerable atención a estudiar lo que él llamaba la ley de esfuerzo aplicado, el principio de que la cantidad y calidad del esfuerzo determina directamente la magnitud de los resultados obtenidos. Sin embargo, Hill también observó que no todo esfuerzo es igualmente valioso, existía lo que él denominaba esfuerzo estratégico versus esfuerzo desperdiciado. El esfuerzo aplicado durante las primeras horas del día, cuando la mente está en su estado óptimo de funcionamiento, producía resultados exponencialmente superiores al mismo esfuerzo aplicado en momentos de fatiga o distracción. Esta observación llevó a Hill a concluir que el tiempo no es neutral. Hay horas del día que valen más que otras en términos de capacidad productiva, y las primeras horas después del despertar eran las más valiosas de todas. Hill también identificó lo que llamaba el fenómeno de aceleración del éxito, la observación de que una vez que una persona alcanzaba cierto nivel de momentum en su desarrollo personal y profesional, el progreso comenzaba a acelerarse exponencialmente. Los resultados que inicialmente tomaban meses en manifestarse comenzaban a aparecer en semanas, luego en días. Hill explicaba que esta aceleración no era mágica, sino resultado natural de haber acumulado suficiente disciplina, conocimiento y conexiones que comenzaban a trabajar sinérgicamente. La práctica de levantarse temprano era frecuentemente el catalizador que iniciaba esta espiral ascendente, porque demostraba el nivel de compromiso necesario para que el universo comenzara a conspirar a favor de la persona. Los estudios de Napoleón Hill sobre el fracaso revelaron patrones consistentes en las biografías de personas que no habían alcanzado sus metas. Entre estos patrones, uno de los más comunes era lo que él llamaba la dilación habitual, el hábito de postergar acciones importantes hasta mañana, la próxima semana o el próximo año. Hill observaba que este hábito de dilación frecuentemente comenzaba cada día con el acto de postergar el despertar, presionando el botón de repetición una y otra vez. Esta pequeña dilación matutina se convertía en el patrón que se repetía en todas las decisiones importantes del día, creando una vida caracterizada por oportunidades perdidas y potencial sin realizar. Hill enfatizaba que romper este patrón de dilación debía comenzar con la decisión más básica y fundamental: levantarse inmediatamente al sonar el despertador. Hill también exploró la dimensión de lo que llamaba inversión en capital humano, el concepto de que el activo más valioso de cualquier persona no era su dinero ni sus posesiones, sino su propio desarrollo personal. Cada hora invertida en mejorar conocimientos, habilidades,
salud o carácter, producía retornos que se multiplicaban a lo largo de toda la vida. Las primeras horas del día eran el momento óptimo para realizar estas inversiones en uno mismo, porque la mente estaba fresca y receptiva al aprendizaje. Hill había calculado que una persona que dedicaba apenas una hora cada mañana a leer material educativo de calidad habría leído más de 360 libros en 10 años, transformándose literalmente en una persona diferente con capacidades radicalmente expandidas. Napoleon Hill desarrolló el concepto de lo que llamaba círculos de influencia concéntricos, la idea de que el impacto de una persona se expande desde su interior hacia el exterior en círculos cada vez más amplios. El círculo más interno era el dominio sobre uno mismo, seguido por la influencia sobre la familia inmediata, luego la comunidad, la industria y finalmente la sociedad en general. Hill enfatizaba que era imposible ejercer influencia efectiva en los círculos externos sin haber primero establecido dominio sobre el círculo más interno, sobre uno mismo. La disciplina de levantarse temprano era precisamente el ejercicio fundamental para establecer este autodominio, este control sobre el círculo más íntimo de influencia que luego se expandiría naturalmente hacia afuera. Hill también identificó que existía una diferencia crucial entre lo que llamaba motivación externa versus motivación interna. La motivación externa dependía de factores fuera del control de la persona, reconocimiento de otros, recompensas materiales, presión social. Esta forma de motivación era inherentemente inestable porque los factores externos podían cambiar o desaparecer en cualquier momento. En contraste, la motivación interna surgía de un propósito profundamente arraigado, de una visión personal tan poderosa que no requería validación externa. Los individuos que habían desarrollado esta motivación interna se levantaban temprano no porque alguien los obligara, sino porque no podían imaginar desperdiciar las horas preciosas durmiendo cuando había tanto por crear, construir y experimentar. El concepto de lo que Napoleon Hill llamaba conocimiento especializado también tenía relevancia directa con el tema del despertar temprano. Hill explicaba que en la era moderna el éxito no venía de tener conocimiento general sobre muchos temas, sino de poseer conocimiento profundo y especializado en áreas específicas de alto valor. Este conocimiento especializado no se adquiría por ósmosis ni se absorbía del ambiente, requería estudio deliberado y enfocado que la mayoría de las personas nunca realizaba porque nunca encontraban el tiempo. Las primeras horas del día proporcionaban ese tiempo que supuestamente no existía, permitiendo a cualquiera que lo decidiera convertirse en experto en su campo elegido simplemente dedicando 1 o 2 horas cada mañana al estudio sistemático durante un periodo prolongado. Napoleon Hill desarrolló extensamente la idea de lo que llamaba Definiteness of Purpose, traducido aproximadamente como propósito definido, explicando que esta era la piedra angular sobre la cual se construía todo éxito significativo. Sin embargo, Hill observaba que la mayoría de las personas vivía sin un propósito verdaderamente definido, flotando de un interés a otro, de una distracción a la siguiente, permitiendo que las circunstancias externas dictaran la dirección de sus vidas. El acto de levantarse temprano con intención específica era la práctica diaria que transformaba un propósito vago en un propósito definido, porque requería claridad absoluta sobre por qué se estaba haciendo ese sacrificio, hacia dónde se dirigía ese esfuerzo extra. Una persona no puede mantener la disciplina de despertar antes del amanecer sin tener una razón poderosa, y el proceso de desarrollar esa razón era en sí mismo transformador. Hill también exploró lo que llamaba el principio de la mastermind aplicado al tiempo, una idea fascinante que sugería que cuando una persona se comprometía profundamente con un objetivo y dedicaba las primeras horas del día a trabajar en ese objetivo, comenzaba a atraer recursos, personas y oportunidades de manera que parecía casi mágica. Hill no creía en magia sino en leyes universales que operaban con precisión, y explicaba que este fenómeno ocurría porque la claridad mental y el enfoque intenso enviaban señales al subconsciente que luego identificaba y reconocía oportunidades que siempre habían estado presentes pero que previamente eran invisibles. Las primeras horas del día proporcionaban el espacio mental tranquilo necesario para desarrollar este nivel de claridad y enfoque. Los estudios de Hill sobre los patrones de pensamiento de personas exitosas revelaron que estos individuos practicaban habitualmente lo que él llamaba pensamiento controlado, la capacidad de dirigir deliberadamente los pensamientos hacia temas constructivos y alejarlos de preocupaciones improductivas.
Esta habilidad no era natural ni fácil, requería entrenamiento constante, y las primeras horas del día eran el momento ideal para practicarla. Cuando la mente recién despierta es bombardeada inmediatamente con noticias negativas, redes sociales o preocupaciones, se establece un patrón de pensamiento reactivo que domina el resto del día. En contraste, cuando las primeras horas se dedican a pensamientos deliberadamente constructivos, a visualizar objetivos, a planificar estrategias, se establece un patrón de pensamiento controlado que se mantiene mucho más allá de esas primeras horas. Napoleón Hill también identificó lo que llamaba el principio de transmutación del fracaso en éxito, la idea de que toda adversidad, derrota o fracaso temporal contenía la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Sin embargo, este beneficio no se manifestaba automáticamente, sino que requería buscar activamente la lección, extraer el aprendizaje y aplicarlo hacia el futuro. Hill observó que las personas exitosas utilizaban las primeras horas del día para realizar este proceso de transmutación, reflexionando sobre los desafíos del día anterior, extrayendo las lecciones y ajustando su aproximación. Esta práctica de reflexión matutina transformaba lo que para otros eran simplemente fracasos en combustible para el crecimiento acelerado. El concepto de lo que Hill llamaba el octavo principio del éxito, la cooperación entusiasta, también tenía aplicaciones en el contexto del despertar temprano. Hill explicaba que cuando una persona desarrollaba el hábito de levantarse temprano y trabajar en sus metas con entusiasmo genuino, no solo estaba avanzando directamente hacia esos objetivos, sino que también estaba desarrollando una energía magnética que atraía la cooperación de otros. Las personas son naturalmente atraídas hacia individuos que demuestran disciplina, propósito y entusiasmo, y estos tres elementos se desarrollan poderosamente a través de la práctica matutina. Hill observaba que los líderes que habían construido grandes organizaciones invariablemente poseían esta cualidad magnética que había sido forjada en gran medida durante sus horas de trabajo solitario antes del amanecer. Hill también exploró la dimensión espiritual de lo que él llamaba conexión con la inteligencia infinita, un concepto que describía como el acceso a una fuente universal de sabiduría que trascendía el conocimiento individual acumulado. Aunque Hill era cuidadoso de no imponer creencias religiosas específicas, observaba que las grandes mentes de la historia frecuentemente reportaban experiencias de intuición profunda o inspiración que parecían venir de más allá de su propio pensamiento consciente. Hill teorizaba que estas experiencias ocurrían más frecuentemente durante estados particulares de conciencia, y que el estado mental presente durante las primeras horas de vigilia era especialmente propicio para este tipo de conexión. Los individuos que establecían una práctica contemplativa o meditativa durante estas horas reportaban consistentemente niveles superiores de claridad, creatividad y sabiduría en sus decisiones. Napoleón Hill enfatizaba repetidamente que el éxito no era un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y evolución. Explicaba que la persona que alcanzaba un objetivo significativo inmediatamente establecía otro más elevado, no por insatisfacción perpetua, sino por el deseo natural del espíritu humano de expandirse y expresar su potencial máximo. La práctica de levantarse temprano era el vehículo perfecto para este viaje continuo, porque proporcionaba el tiempo diario necesario para el crecimiento constante. Una persona que dedicaba las primeras horas de cada día a mejorar, aunque fuera un 1%, experimentaba una transformación dramática a lo largo de meses y años, convirtiéndose literalmente en alguien irreconocible comparado con quien era al inicio del viaje. Napoleón Hill desarrolló el concepto de lo que llamaba la ley del hábito cósmico, sugiriendo que el universo entero operaba según patrones de hábitos establecidos, desde la rotación de los planetas hasta el comportamiento de los átomos. Los seres humanos no eran excepciones a esta ley universal, sino manifestaciones de ella, y la mayor parte de su comportamiento estaba determinado por hábitos que habían sido instalados consciente o inconscientemente a lo largo del tiempo. Hill enfatizaba que si la mayoría de la vida estaba gobernada por hábitos, entonces el trabajo más importante que cualquier persona podía realizar era el diseño deliberado de hábitos que sirvieran a sus objetivos más elevados. El hábito de levantarse temprano era, en muchos sentidos, el hábito maestro que facilitaba la instalación de todos los demás hábitos productivos. Hill observó que Henry Ford tenía una filosofía particular sobre lo que él llamaba el banco del tiempo,
La idea de que cada persona tenía una cuenta con depósitos fijos de 24 horas cada día, pero que la mayoría despilfarraba este capital sin pensarlo dos veces. Ford preguntaba retóricamente, si alguien encontrara $1000 en la calle y luego los quemara sin ninguna razón, pensaríamos que está loco. Entonces, ¿por qué no consideramos igualmente absurdo cuando alguien desperdicia horas de su vida en actividades sin valor? Las primeras horas del día eran, según Ford, el capital más valioso en el banco del tiempo porque podían ser invertidas cuando la mente estaba en su estado más productivo, generando retornos que multiplicaban exponencialmente el valor de esas horas. El concepto de lo que Napoleón Hill llamaba vibración mental también jugaba un papel crucial en su comprensión del éxito. Hill explicaba que todo pensamiento genera una vibración particular que atrae pensamientos similares, creando lo que él llamaba dominancia vibratoria. Una persona que comenzaba su día con pensamientos de logro, posibilidad y entusiasmo establecía una vibración mental que tendía a atraer más de lo mismo durante el resto del día. En contraste, quien comenzaba el día con pensamientos de resentimiento por tener que levantarse, quejas sobre responsabilidades o ansiedad sobre problemas establecía una vibración de negatividad que coloreaba toda su experiencia subsecuente. Las primeras horas del día eran el momento crítico para establecer la vibración dominante. Hill también identificó que existía una diferencia fundamental entre lo que él llamaba trabajar en el negocio versus trabajar sobre el negocio, un concepto que se aplicaba igualmente a la vida personal. La mayoría de las personas pasaba todo su tiempo trabajando en su negocio, manejando las tareas urgentes del día a día, apagando incendios, respondiendo a demandas externas. Muy pocos dedicaban tiempo a trabajar sobre su negocio, a pensar estratégicamente, a innovar, a mejorar sistemas, a desarrollar visión a largo plazo. Las primeras horas del día proporcionaban la oportunidad perfecta para este trabajo sobre el negocio de la vida, para elevarse por encima de lo urgente y enfocarse en lo verdaderamente importante, para planificar en lugar de simplemente reaccionar. Napoleón Hill dedicó considerable atención a explorar lo que llamaba el precio del éxito, enfatizando que aunque el éxito era alcanzable para cualquiera dispuesto a pagarlo, el precio debía ser pagado por adelantado y en su totalidad. No existían créditos ni planes de pago. El universo requería el precio completo antes de entregar las recompensas. Una parte significativa de ese precio era el sacrificio de comodidades temporales, específicamente el sacrificio del sueño adicional en favor de trabajar en sueños de vida. Hill observaba que este precio parecía alto solo para quienes no habían comprendido el valor real de lo que estaban comprando, para quienes habían experimentado la transformación que venía de conquistar el amanecer. El precio parecía absurdamente bajo en comparación con los beneficios recibidos. Hill también exploró la conexión entre el acto de levantarse temprano y el desarrollo de lo que él llamaba exactitud de pensamiento, la capacidad de pensar con precisión y claridad sin ser engañado por emociones, prejuicios o información errónea. Esta capacidad era absolutamente crucial para el éxito en cualquier campo porque la calidad de las decisiones determinaba la calidad de los resultados, y las decisiones de calidad requerían pensamiento de calidad. Hill observaba que el pensamiento de máxima calidad ocurría cuando la mente estaba descansada, no contaminada por el estrés del día y no presionada por urgencias artificiales. Las primeras horas del día proporcionaban estas condiciones ideales, permitiendo que el pensamiento alcanzara niveles de claridad y precisión raramente posibles en otros momentos. El último concepto que Hill enfatizaba con particular intensidad era lo que llamaba la responsabilidad personal absoluta, la idea de que cada persona era completamente responsable de su propia vida y que culpar a circunstancias externas era la forma más rápida de garantizar el fracaso permanente. La práctica de levantarse temprano era una expresión pura de esta responsabilidad personal, un reconocimiento de que nadie más vendría a crear la vida deseada, que el cambio debía comenzar con uno mismo y que ese comienzo ocurría con la decisión más fundamental de cada día. Hill concluía que aquellos que dominaban esta decisión diaria eventualmente dominaban todos los aspectos de sus vidas, mientras que quienes fallaban en esta decisión básica raramente lograban dominar algo de verdadera importancia. El despertar temprano no era el fin sino el principio, no era la meta sino el vehículo, pero era un vehículo tan poderoso que quien lo dominaba había dado el primer paso esencial hacia una vida de significado, propósito y logro extraordinario.
Napoleon Hill dedicó más de 2 décadas de su vida a un proyecto monumental que cambiaría para siempre la comprensión humana sobre qué separa el éxito del fracaso, la grandeza de la mediocridad. Entre todos los principios que identificó, todos los patrones que documentó, todos los secretos que desentrañó, existe un hilo conductor que atraviesa cada historia de triunfo: la voluntad inquebrantable de hacer lo que otros no están dispuestos a hacer, comenzando con el acto más básico pero transformador de conquistar el amanecer. Lo que separa al 1% del resto no es talento oculto ni oportunidades privilegiadas, es simplemente la comprensión de que cada día representa una nueva oportunidad de reescribir el destino, y que esta oportunidad se presenta con máxima potencia en las horas sagradas antes de que el mundo despierte. Quienes han comprendido esto viven vidas radicalmente diferentes, no porque sean diferentes como seres humanos, sino porque han tomado una decisión diferente sobre cómo usar el único recurso verdaderamente democrático que todos poseemos: las 24 horas del día. La gran ironía del éxito, según Hill, es que sus secretos nunca han sido secretos en absoluto. Los principios que funcionan están disponibles para cualquiera dispuesto a estudiarlos. Las prácticas que transforman están al alcance de quien decide implementarlas. El camino hacia la grandeza está trazado claramente por todos aquellos que lo han recorrido antes. Sin embargo, la mayoría permanece atrapada en la mediocridad no por falta de acceso a este conocimiento, sino por falta de disposición a aplicarlo cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos inmediatos, cuando el único testigo de la disciplina es la propia conciencia. El momento en que suena el despertador cada mañana es un microcosmos de esta verdad más amplia. Todos saben que deberían hacer, pero solo unos pocos realmente lo hacen. Esa brecha entre saber y hacer es la misma brecha que separa a quienes construyen imperios de quienes apenas sobreviven, a quienes escriben su propia historia de quienes permiten que otros la escriban por ellos. Hill observaba con frecuencia que el mayor obstáculo para el éxito humano no era la falta de capacidad, sino la abundancia de excusas. El cerebro es extraordinariamente creativo cuando se trata de generar justificaciones para la inacción, para la procrastinación, para quedarse en la zona de confort. Cada mañana presenta la oportunidad perfecta para entrenar la mente a rechazar estas excusas, a reconocerlas por lo que son: mecanismos de autosabotaje que protegen el ego a costa del crecimiento. Cuando una persona desarrolla la capacidad de levantarse inmediatamente al escuchar el despertador, sin negociaciones internas, sin debates mentales, sin permitir que el cerebro genere razones para quedarse, está desarrollando simultáneamente la capacidad de actuar con decisión en todas las demás áreas de la vida. Esta transferencia de disciplina no es teórica sino práctica, no es eventual sino inmediata, y sus efectos se extienden mucho más allá de la simple gestión del tiempo para tocar todos los aspectos de la experiencia humana. Lo que has escuchado en este contenido no son ideas nuevas ni descubrimientos revolucionarios de la ciencia moderna. Son verdades ancestrales que han sido redescubiertas una y otra vez por cada generación de seres humanos que se ha atrevido a vivir por encima del promedio. Napoleon Hill simplemente tuvo la dedicación de estudiarlas sistemáticamente, documentarlas meticulosamente y presentarlas de una manera que cualquiera pudiera comprender y aplicar. La pregunta que ahora queda suspendida en el aire no es si estos principios funcionan. La historia ha demostrado miles de veces que sí funcionan. La pregunta real es si tú los aplicarás. Porque conocer estas verdades sin aplicarlas es posiblemente peor que no conocerlas en absoluto. Es vivir con la conciencia de estar traicionando el propio potencial cada día que pasa sin cambio. El universo no te pedirá permiso para continuar avanzando. El tiempo seguirá fluyendo independientemente de si lo aprovechas o lo desperdicias. Y cada amanecer que dejas pasar sin conquistarlo es un capítulo de tu vida que nunca podrás reescribir. Si este contenido ha resonado contigo, si algo en tu interior reconoce la verdad de lo que se ha compartido aquí, entonces ese reconocimiento viene acompañado de una responsabilidad. No puedes seguir operando desde la ignorancia, no puedes continuar culpando a las circunstancias, no puedes mantener la ilusión de que el cambio llegará mágicamente sin que tú inicies el proceso. El primer paso es tan simple que casi parece trivial. Decide ahora mismo a qué hora te levantarás mañana. Coloca tu despertador en un lugar donde tengas que levantarte para apagarlo, y cuando suene, levántate inmediatamente sin permitir un solo segundo de negociación mental.
Este acto aparentemente pequeño será el inicio de una transformación que eventualmente tocará cada aspecto de tu existencia. Si este mensaje te ha movido aunque sea mínimamente, demuéstralo no solo dándole me gusta a este video, sino compartiéndolo con alguien que necesite escucharlo, comentando qué parte específica resonó más contigo, y suscribiéndote para continuar este viaje hacia la versión más elevada de quien puedes llegar a ser. El amanecer de mañana te espera con posibilidades infinitas. La única pregunta que importa es si tú estarás allí para recibirlas.